Hola a todas, bienvenidas una vez más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy vamos a hacer este bonito estuche con forma de corazón. Yo lo he usado para mi costura, pero vosotras podéis hacerlo para lo que más os convenga. Si queréis aprender a hacerlo, quedaros hasta el final del vídeo. Usaremos tres tipos de telas. Esta va a ser la tela exterior. Esta en lisa será la tela interior y con esta haré los bolsillos. Usaremos también una cremallera, guata termoadhesiva, entretela y un lazo ya prefabricado de adorno. Estas son las piezas que necesitamos cortar. Cortaremos una pieza de la tela exterior, otra de la tela interior y otra de la guata termoadhesiva. El patrón os los dejaré para que lo podáis descargar. Antes de cortar los trozos, como os digo, recortar la tela dejando 1 centímetro alrededor. Una vez que ya tengáis cortadas las piezas de fuera, recortamos por la línea y vamos a sacar, como veis, colocándolo en el doblez de la tela y dejando 1 centímetro alrededor, 2 piezas para los bolsillos. 1 y 2. Y cortaremos también una pieza de entretela de la misma medida que el patrón. Vamos a pegar la entretela por la parte del revés de una de las piezas del bolsillo. Encararemos los derechos de las telas y vamos a unirlas a la máquina con 1 centímetro de costura por la parte de arriba, por esa parte que estamos sujetando con alfileres. Una vez que ya la tengáis cosida, le vamos a dar la vuelta para dejar los derechos hacia afuera. Sacamos bien la costura y vamos a sujetar con alfileres porque le vamos a pasar un pespunte al ancho de la patilla por esta costura que hemos cosido. Así sujetaremos las dos telas y no se nos moverán. Con la pieza del exterior lo que vamos a hacer es ir marcando la forma donde vamos a acolchar las telas. Yo en este caso he usado la regla, el ancho de la regla, para hacer las líneas en diagonal. El acolchado podéis hacerle el que vosotras uséis, el que más os guste. Una vez que ya hemos marcado toda la pieza con las líneas, ahora colocamos la otra pieza que ya hemos pegado la guata termoadhesiva y vamos a colocar la pieza del exterior encima. Sujetamos con alfileres y vamos a repasar a máquina esas líneas que hemos marcado. Ya he acolchado las piezas. Ahora vamos a colocar el bolsillo por la pieza del interior. Alineamos las costuras exteriores y sujetamos con alfileres. Vamos a coser también a 1 centímetro. Uniremos estas telas a máquina. En la parte central le vamos a marcar con un boli que se pueda borrar una línea por donde vamos a coser a máquina y va a dividir nuestra pieza en dos para hacer los bolsillos. Lo sujetamos con alfileres en forma perpendicular y los vamos a coser a máquina por esta parte y por la otra. Ya que tenemos los bolsillos hechos, fijaos,
He remallado todo alrededor las piezas para que no se deshilache la tela. En la cremallera vamos a doblar la parte de arriba hacia la parte de fuera de la cremallera y le vamos a dar unas puntadas para sujetarlo. Lo vamos a hacer en ambos lados. Una vez que ya lo tengáis hecho, vamos a empezar colocándolo en la parte central del corazón. Iremos alineando la cremallera a las telas, haciendo esa forma curva, sujetando con alfileres o hilvanando, primero por un lado de la cremallera hasta llegar al pico del corazón. Cuando lleguemos ahí rematamos. Cogemos el otro extremo de la cremallera y lo vamos a juntar con el anterior para que coincida en el centro. Y hacemos lo mismo. Recordaros que para coser cremalleras necesitáis un prensatelas especial de media patilla para poder coser lo más cerca que podáis de los dientes. Sujetamos con alfileres hasta llegar al pico del corazón, igual que hemos hecho antes, haciendo coincidir las dos cremalleras. Recortamos la cremallera que nos ha sobrado y ahora vamos a pasar un pespunte cargando la costura hacia adentro al ancho de la patilla, todo alrededor de la cremallera, para que luego al cerrarla no se pille. Y en este lado le vamos a coser un poquito, como 3 centímetros. Ya he cargado la costura, como veis, y pasado el pespunte y he cosido esos 3 centímetros que os he dicho. Ahora coseremos en perpendicular a esa costura unos 2 centímetros. Recortamos la costura dejando como 1 centímetro y ya podemos dar la vuelta a nuestro trabajo, sacando bien esa parte de ahí abajo que ha quedado gordita, con mucho cuidado. Plancharlo también para asentar las costuras y ahora ese lazo de adorno le vamos a poner en uno de los márgenes izquierdos arriba a modo de adorno. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. En este estuche podemos guardar nuestros utensilios de costura, como en este caso veis el cúter. Podemos guardar tijeras, madejas de hilo, pero también podéis usarle para otro tipo de accesorios. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.